Buen día, soy el pastor Rubén Noguera, estoy en Rompiendo Cadenas por Radio Columbia FM. Llegué encontrándome con la buena educación de Godiño, mi amigo, el director de la empresa, y con la torpeza de mi amigo Fernando, que está siempre embobado. Es el día de lluvia que lo deja así, ¿qué le vamos a hacer? Embobadito, debe haber sentido frío en los pies. Buen día a la audiencia, buen día a los queridos que me acompañan a partir de esta hora por Rompiendo Cadenas, buen día a los amigos que me bichan, a los que me saludan y a los que no me saludan. Una mañana fría, lluviosa, difícil para estar en el campo y difícil para estar en la ciudad. Nada mejor que quedarse en casa con la estufa, un buen fuego y un buen café, un buen mate. Nosotros, como somos guapos, tenemos que salir a pelearla. Y peleándola usted está sujeto a cualquier tipo de cosas. Me atrasé un poquito, estaba bajando de la camioneta ahora y me llamaron de Libramento, clientes todavía, y tuve que atenderlo. Es un cliente antiguo, de 30 y pico de años, un señor viejito que merece cuidado y atención, y como buen amigo lo tuve que atender. Mi amigo se acordó de prenderme el aire acondicionado, va a mejorar ahora. Bueno, yo espero que usted tenga una jornada feliz, alegre, que haya paz en su corazón, que haya aliento en su alma y que haya una firme disposición de enfrentar los baches de la vida y luchar por lo que le pertenece. No se deje desarraigar, no se deje arrancar, no se deje estropear, no se deje pisar. Al final de cuentas, Dios no hizo a sus hijos para que sean tapetes, mas Dios los hizo para que sean felices. Y creo que eso, haciendo parte del propósito del cielo, debe marcar nuestras vidas, por donde quiera que estemos, vayamos, y sea cual fuere la situación que estemos enfrentando. Dios no nos hizo acobardados, Dios no nos hizo indignos, Dios no nos hizo tapetes para que seamos pisados. Dios nos hizo con dignidad y principalmente Dios nos dio la capacidad de soñar. Sabe que la capacidad de soñar hace parte del hombre que vive. El que murió no sueña más, mas el que vive no solo tiene la necesidad de soñar, pero también tiene la obligación de soñar. Soñar bien, soñar grande, soñar fuerte y creer que Dios le puede proporcionar la capacidad de alcanzar esos sueños y de vivir una vida fuerte en el Señor, arraigado en el Señor, tomado de la mano con el Señor, creyendo que sea cual fuera la situación en que está viviendo, necesidad, crisis, ataques, golpes, Dios está a su lado. Y está a su lado por una simple razón. No porque el hombre sea perfumado, no porque el hombre sea ungido, no porque el hombre lo merezca. Mire que no lo merecemos. Más la insondable gracia del Señor hace con que Dios ponga sus ojos sobre nuestras vidas y nos permita vivir lo que Él soñó, preparó, planificó. Tenemos que soñar, claro que sí, y tenemos que buscar soñar los sueños de Dios para nuestro corazón. Entender que Dios no programó a su hijo para que sea infeliz, Dios no programó a su hijo para que sea pisoteado, Dios no lo hizo una víctima de la vida, ni tampoco una víctima del destino. Dios lo hizo al hombre para ser un protagonista de su vida. Dios lo hizo al hombre para causar los efectos alrededor del lugar por donde anda, pisa, vive, apuntando a una transformación de la atmósfera espiritual, emocional y física en la cual el hombre vive.
Así no somos una víctima del momento, ni de la situación, ni del lugar, ni de la familia, ni del apellido que llevamos. Nosotros somos protagonistas de nuestro destino. Y a ese destino solo arribamos, solo alcanzamos, solo llegamos cuando nos disponemos a caminar tomado de la mano del Señor, viviendo lo que su palabra dice, creyéndole a Dios y a su palabra, y alcanzando una capacidad fuerte que viene del Padre de pelear por aquello que creemos que nos corresponde, nos pertenece y habla respecto a nosotros. Somos convocados por Dios a creerle a su palabra. La Biblia dice que hay cosas que para el hombre son difíciles, son imposibles, pero para Dios no hay imposible. La Biblia dice también que para Dios todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles. Significa, no hay pedido, no hay cosa que usted lleve delante de Dios, no hay problema que usted lleve delante de Dios que Dios no pueda resolver. Él puede. Él tiene todo el poder. Él es todopoderoso. No hay situación que usted viva que Dios no ignore, que Dios no conozca mejor, que Dios no esté en medio de ella. El hombre a veces no ignora por qué estoy pasando, no sabe, él ignora, él no sabe, él no conoce la razón de por qué vive lo que vive. Nos pasa, ¿verdad? Usted mismo en su situación, en su vida, debe tener situaciones personales o familiares que usted dice, yo no sé por qué me pasa eso. Yo no sé por qué me toca vivir eso. Yo no sé por qué soy afligido así, no sé por qué me atacan así, no sé por qué soy golpeado así. Bueno, son los golpes de la vida que no vamos a explicar. Y a cada uno le toca un golpe, con más intensidad, con menos, en un lugar, en otro. A algunos el enemigo le pega en el hígado, a otros en la cabeza. Es como el box eso, pero nadie escapa del golpe. Lo que sí tenemos que entender es que Dios sabe lo que estamos viviendo, Dios conoce nuestra situación, Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe cuando estamos confiados en Él y cuando no estamos confiados en Él. Cuando nuestro corazón está confiado en Él, la Biblia dice, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Yeshua va a ser hecho. El Señor va a atender. ¿Y cómo Dios sabe? Es que Él está junto a nosotros. La promesa del Eterno habla de que Él está junto a nosotros. Él no nos deja solo. No hay orfandad, no hay soledad, no hay un camino solitario. A veces el hombre en la depresión se siente solo físicamente, de repente, y empieza a verse marcado, traumatizado, perseguido por un pensamiento malo de que abandono, de soledad, todo el mundo me dejó, nadie me quiere. Eso no es verdad. Esas son cosas que el maligno lanza a nuestro corazón. En verdad, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios para el cual nosotros somos importantes, tenemos un Dios que nos valoriza. Él mismo entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no pereciera, mas tuviera vida eterna. Significa, Él amó al mundo. Juan 3:16 dice eso. Dios amó al mundo. Nos amó a nosotros, nos ama a nosotros. Y nos amará a nosotros siempre. ¿Por qué? Porque la expresión de Dios para con nuestras vidas es amor. Allá en el libro de Cantares, en la Biblia, creo que es el capítulo 2, el escritor dice, Él enarboló su bandera sobre mí. Enarboló su bandera, agitó su bandera sobre mí. Y su bandera sobre mí fue el amor. Significa, Dios nos ama. Somos marcados por el amor de Dios. Somos marcados por la preelección de Dios. Somos marcados por la predestinación de Dios. Romanos dice que Dios nos predestinó, Él nos eligió, Él nos llamó y Él nos capacitó.
Y eso habla de cubrirnos con un manto de gracia, un manto de favor divino, favor inmerecido. Significa, es por Él. Isaías dice eso, no lo hago por ustedes, mas lo hago por mí, a causa de mi nombre, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él es amor. Y Él no tiene que pensar mucho en nosotros, mas Él está con los ojos puestos sobre nuestras vidas, porque Él nos ama. Usted como una persona, como un humano, como un mortal, como una persona limitada, no tiene esa condición a veces de mirar por un hijo, de velar por un hijo, de luchar por un hijo, de romperse por un hijo. Conozco personas que se transforman en leones defendiendo a sus hijos. Personas que no miden el cansancio, el esfuerzo, la situación, ¿cómo le digo así? Lo agotado que puedan estar de ese forcejeo, de esa intensidad de lucha por los suyos. La Biblia habla de una mujer que perdió sus hijos. Ellos eran nietos de Saúl y ellos fueron entregados por David a un pueblo que había sido injustamente lastimado por David. 7 hombres fueron entregados. 2 eran hijos de esa mujer. La mujer se llama Rispa. La Biblia dice que ellos fueron muertos y fueron dejados sobre una piedra, una roca, en medio a un desierto, para que las aves y los animales silvestres comieran las carnes de esos hijos. Era una situación de oprobio por un castigo practicado, por un pecado practicado, un castigo por un pecado practicado por un antecesor, ¿no? El hijo no pagó porque ya no estaba, pagó el nieto, 2 nietos. Esa mujer tuvo sus hijos grandes, ya arrancados de sus manos y fueron llevados, fueron muertos y fueron abandonados sobre una roca. Y la Biblia dice que esa mujer, ella se paró sobre la roca y ella defendió día y noche durante varios días el cuerpo muerto de sus hijos. Ella no dejó que ninguna ave de rapiña durante el día viniera a posar sobre el cuerpo de sus hijos y comerlos. El Antiguo Testamento cuenta eso. Pero también dice la Biblia que ella se mantuvo de noche, despierta toda la noche, cuidando que fieras del desierto no vinieran a comer el cuerpo de sus hijos. Ella no podía sacarlos de allí, porque el propio rey había hecho que los hijos fueran abandonados allí, como parte del oprobio que cabería a su abuelo por las cosas que había practicado. Pero esa mujer sí podía velar por lo suyo. Y ella fue una fiera peleando. Ella fue una reina, ella fue una guerrera ejemplar. Ella luchó de día contra las aves, luchó de noche contra las fieras. Ella luchó día y noche durante varios días peleando para proteger lo que restaba de sus hijos. A veces yo veo madres que abandonan hijos. A veces yo veo padres que se niegan a la obligación de la paternidad. A veces yo veo hijos que son socavados, robados, frustrados en el derecho de la paternidad que tienen que experimentar de su padre y de su madre. Y yo siempre me acuerdo de Rispa, que ella era una mujer que sirvió de ejemplo. Ella peleó hasta agotarse. Y aun cuando agotada y decaída físicamente, sin comer, sin tomar agua, ella cuando sentía la presencia de una fiera o de una ave de rapiña, ella se levantaba y con palos ella luchaba contra aquellos animales y los sacaba de allí. No tocarán a mis hijos. Eso espiritualmente es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que permitir que sea una marca en nuestras vidas. Tenemos que aprender a pelear por lo nuestro, por lo que Dios nos dio. Es un casi mandamiento bíblico.
Si usted va al libro de Nehemías, también Antiguo Testamento, él dice en determinado momento, en los muros bajos, en la parte baja de los muros de la ciudad, yo puse a los hombres por familias y les dije, peleen por los suyos, peleen por sus mujeres, por sus hijos, por sus hijas, peleen, peleen, luchen. ¿Por qué? Porque uno tiene la necesidad de pelear por lo suyo. Hay madres que cuando el hijo se desvía, se desvió, solo quiere mundo. Hay abuelas que dicen, esa gurisa no sirve más, se perdió para el mundo. Hay padres que llegan a mandar a sus hijos para el mundo porque da menos trabajo mandarlos al mundo que pelear por ellos. Pero Nehemías nos enseña a pelear por lo nuestro. Rispa nos da un ejemplo de cómo pelear por lo nuestro. Y creo que es un poco de amor propio, un poco de gratitud a Dios, aprender a pelear por lo que Dios nos da. Es más, yo le digo que uno tiene el deber de gustar de uno. Cuando yo veo gente socavada por el pesimismo, por la baja autoestima, por la victimización, y hay un montón de gente así por la autocomiseración, yo digo, es una persona ingrata a Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo todo lo que está a su alcance y que de Él dependía para que nosotros fuéramos personas bien sucedidas, amadas y fuéramos personas que aman a la gente y a lo que Dios nos da. Y hay personas que no consiguen amar a sí mismo, gustarse a sí mismo, tienen una baja autoestima. Usted llega cerca de ellas y el vocabulario es de queja. Siempre estamos mal, siempre estamos enfermos, siempre estamos con dolor, siempre estamos siendo golpeados, siempre estamos viviendo una mala situación. Eso es ingratitud. Eso es ingratitud. Nosotros tenemos que aprender a agradecer el día que despertamos, aprender a agradecer el tiempo que tenemos, la vida que llevamos, lo bueno que ha sido Dios, la provisión que tiene. Nos despertamos, hay aire para respirar, hubo cama para dormir, hay café para tomar, tocamos la llave de la luz, se enciende la luz, tuvimos plata para pagar la cuenta, abrimos la canilla, sale agua, vamos al armario, tenemos el café para hacer, tenemos el pan para comer. Deberíamos ser agradecidos por esto. Deberíamos ser agradecidos, fervorosos, agradecidos por eso. Mas la mayoría de la gente pasa la vida reclamando de lo que no está como quieren, mas no son agradecidos por lo que les sale bien. Es decir, lloramos por lo que no tenemos, pero no agradecemos por lo que sí tenemos. ¿Sabe lo que pasa con eso? Eso enferma el corazón del hombre. Enferma el corazón. Eso lo hace al hombre un fracasado. Al final de cuentas, ¿quién quiere estar con una persona que siempre está reclamando de la vida? ¿Quién quiere estar con una persona que siempre se está quejando? Mire, no hay pareja que aguante esto. No hay hombre, por macho que sea, que aguante una mujer que solo se queja. No hay mujer, por rispa que sea, por guerrera que sea, que aguante lidiar con un hombre que solo se lamenta y se queja. Allá en el libro de Proverbios, el capítulo 15, versículo 26, todo el versículo 26, pero me gusta la parte B de ese versículo, dice, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Mire qué fuerte esto. Los pensamientos del malo son abominación. Hay gente mala con los otros, hay gente mala con Dios, hay gente mala con los de Dios y hay gente mala consigo misma. Usted ve, hay gente que hace maldad solo con los que son de Dios. Hay gente que son malas para todo el mundo. Hay gente que es mala para Dios, no es capaz de decir gracias Dios, tengo pan hoy para comer. Pero hay gente que es mala hasta consigo misma. Yo vivo enferma, yo no sé qué, yo no tengo aquello, a mí nunca nada, a mí no me toca, a mí no me ama, para mí no viene nada bueno. Hay un dicho brasileño que es muy malo, pero hay gente que lo repite, dice, desgracia poca es bobada.
¿Por qué? Porque están acostumbrados a ser muy desgraciados. Pero la palabra desgraciado ya está diciendo desprovisto de gracia. Y nosotros somos lo contrario a eso. Nosotros somos cubiertos por la gracia. Es la gracia que nos levanta, es la gracia que nos mantiene vivos. Es la gracia que desata la misericordia de Dios. Es la gracia que trae a nuestras vidas la fuerza, el aliento, la capacidad de soñar, la capacidad de sobreponernos a lo malo y de luchar por aquello que nos pertenece y por los sueños que tenemos. Pero hay gente que no consigue ver eso. Y mire, dice, está escrito, Proverbios 15, capítulo 15, versículo 26, en la parte B dice, las expresiones de los limpios son limpias. ¿Qué significa eso? Que si nuestras expresiones no son limpias, es porque nosotros no somos limpios. Si no somos limpios, somos impíos, somos sucios, somos alborotadores, ingratos, malagradecidos, rebeldes. ¡Wow! ¡Qué bravo eso! La Biblia dice que alborota su casa el codicioso. Codicioso, el insatisfecho, el malagradecido, gente que siempre está reclamando de la vida, es gente que alborota su casa. ¿Y cuánta gente que alborota su casa? Hay mujeres que cuando llega su marido dice, pronto, va a comenzar el lamento. Hay hijos que cuando llega su padre se meten en el cuarto. ¿Por qué? Porque él es un alborotador, porque él es un reclamador, él es un quejoso, él es alguien que no da para convivir, es un vinagre. Mas el que aborrece lo malo vivirá. Está escrito en la Biblia. Uno a veces no quiere entender y tiene un lenguaje de derrota, pero Dios está hablando clarito respecto a eso. Amado, voy al corte, ya vengo, tengo los comerciales. Usted se queda vinculado conmigo ahí en el Facebook. Si está en eso, aproveche y hable conmigo, Mis amigos por acá, Macarena Ferreira, saludos, bendiciones, buen día. Tengo también a ver. Bueno, empezó a volar esto. Tengo a Melissa Rodríguez, buen día, mi pastor bendecido. Sheila Rodríguez, buen mediodía, bendiciones, pastor, para usted, para mi cuñado y para Carmen. Mire, su cuñado hoy está con una cara de bota que le digo una cosa. Debe haber pasado mal la noche, complicadísimo su cuñado hoy. No, le estaba diciendo a doña Sheila que el cuñado de ella hoy está complicadísimo. Durmió con los pies de afuera. Tengo por acá a mi amiga Nati Roni, buen día, pastor, la escucha, atentos por almorzar. Dios bendiga su jornada, abrazo de parte de todos. También... Usted me complica la vida. Llega a la hora que quiere, llega de pesado, metiendo presión, me quema con el patrón todavía, va allí, habla lo que quiere, y el otro todavía va y me da un roce social. Es que usted necesita una lija, yo digo más, usted necesita una pulidora para hacerse suave, porque usted es un tipo que a veces se pone pesadísimo. Usted no entiende lo que es la vida de un hombre ocupado. Por eso usted reclama. Como usted trabaja 3 horas y media por día, y la mayoría de esas 3 horas y media queda solo escuchando radio y poniendo música. Entonces usted piensa que la vida de todo el mundo es igual a la suya. Pero hay mujeres y hombres que trabajan mucho. Bueno, después de eso comemos chocolate. Margot Viera por acá, mi amiga, buen día, bendiciones. También tengo Sheila Rodríguez. Es normal, dice, que mi cuñado esté así. Durmió afuera directamente. Me hicieron madrugar. Lo levantaron temprano para darle la carona a la mujer. Porque ella quiere el auto, no le presta el auto. Bueno, pero si la mujer mantiene la casa, ¿qué me importa? Paga la planilla del auto, paga la reforma de la casa, sí, paga la comida de la casa. Sí, está bien. ¿Usted razón solo paga el cable de la TV? No, tampoco la paga la empresa. También ella paga. La empresa paga. ¿Es Godinho que paga eso? Entonces usted es un tipo que vive de arriba.
Valeria Caetano, amén, bendiciones, pastor, llegando del trabajo, escuchándolo, Dios lo bendiga grandemente. A usted también, a Margot, escuchando por la radio. Tengo a Valeria Caetano, me dice, amén, bendiciones, pastor, llegando del trabajo. Sheila Rodríguez por acá, ya la leí. Nati Roni, buen día, pastor, a la escucha, atentos por almorzar, bendiciones. ¿Quién más tengo por acá? Leti Correa Pimentel, por acá. Tengo a Tatiana Cori, buen día, mi pastor, a la escucha, bendiciones. Dios te bendiga, amiga. Tengo también a Ana Lucy Alves Conde, hola, hola, hola. ¿A quién más tengo? Tengo a ver, Sheila Rodríguez. Exacto, pastor. Ahí mi hermana paga todo. Buen día, pastor, a la escucha. La Tatiana Cori por acá. Tengo a Irene Chinepe con su saludo. También Vanessa Cis. Ana Lucy Conde también. Alves Conde por acá. Dayana Olivera, buen día, pastor. Dios te bendiga. Julio Espino. Hola, 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 hola. También tengo... a ver, ¿a quién más? Juven Irigaray, hola. Leti Correa, buen día, pastor querido, Dios te bendiga. A usted también, saludos a su gente. Laura Cardoso, buen día, pastor, a la escucha. También tengo saludos de Juven Irigaray, de... a ver... Luis Ramírez, hola, hola, bendiciones, mi pastor, abrazo grande. Bueno, los amigos del mediodía por ahí haciéndose presente. Se me escapó alguno, perdóneme. Esto empieza a girar y yo no consigo leer todos. Pero Irene Chinepe, Vanessa Cis, Tatiana Cori, Sheila. Ahí está. Débora Kelly Sanguinetti, buen día. Muy bien, volviendo a los micrófonos de la Columbia, el patrón le dio un tirón de oreja a mi amigo y se pone rojo como la pared de este estudio. Jesús Ribeiro por acá, como siempre, al escuchar, sus palabras son un renuevo a cada día. Mónica Verón, muy buen programa, bendiciones. Y la abuela Laura Cardoso, ahí la escucha con Julio. Hoy tenemos en el MBC la reunión de hombres. 20 horas nos reunimos allí, los hombres del MBC, para tratar asuntos de hombres. No es un culto, no hay música, es apenas un tiempo de conversar cosas que edifiquen y que saquen dudas y que mejoren al hombre, como esposo, como padre, como individuo en la sociedad. Es un tiempo lindo. Hombre invitado, comprometidos ya, y espero que sea un tiempo lindo. Ciertamente termina siendo un tiempo de bendición. Estoy mirando Proverbios y estoy hablando un poco de las actitudes de gente ingrata. Mi cariño a la gente que me escucha por la radio. Yo siempre saludo en el intervalo, y en ese intervalo, mientras van al aire los comerciales, yo estoy hablando en Face y saludo a todo el mundo. Y a veces la gente que está en radio no me escucha. Pero mi cariño a la radio, a la gente de la radio, a la gente que nos escucha por las ondas del 88.5 en FM, y también a la gente del Face, del WhatsApp y de las otras redes sociales en las cuales nos movemos y en las cuales se propaga nuestro trabajo. Gratitud al cielo por este tiempo, por esta oportunidad, y espero siempre ser de bendición y de edificación para sus vidas. Y que esta palabra, como espada filosa, penetre muy adentro, y pueda cambiar, afectar, sacudir corazones, mentes, y que el hombre se haga más al estilo Dios, como Dios quiere que seamos. Marucha Trinidad, buenos días, pastor, desde Montevideo. Celina Lagos y Marucha, bendiciones. Doña Celina, nombre de mi abuelita, beso grande. También a Marucha, mi cariño. Mirando Proverbios capítulo 15, algunos versículos que cuentan a partir del 26. Empecé diciendo, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, y las expresiones de los limpios son limpias.
alborota su casa el quejoso, el codicioso, ¿no? ¿Y cuánta gente vive alborotada? Yo cada vez que me encuentro un gurí que se fue a la droga, que se fue al vicio, que anda mal, y que intento rescatarlo a veces en medio a vicios, a homosexualidades, a cosas así, a disturbios comportamentales, yo me doy de cara con un joven que tuvo problemas de paternidad, que tuvo un codicioso, alborotador, quejoso en casa, un reclamón en casa. A veces viene la madre y le dice, pastor, ¿por qué me pasó eso a mí y a mi hijo? Y uno siempre dice, ¿en qué tipo de casa fue criado el gurí? Y la madre a veces dice, en una casa alborotada porque mi hermano, porque mi marido es codicioso, quejoso, alborotador, criador de problemas. Problemas llaman problemas, no siempre soluciones. Y a veces la gente deriva para el lugar más fácil, que es huir de donde tiene que ser enseñado, controlado, y va a lo que el mundo quiere dar. Dice la Biblia, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Qué fuerte esto, ¿eh? Una persona que es sabia y como sabia teme a Dios, ella no responde las cosas sin pensar. Pero cuántos conflictos, mire, personales, familiares, generacionales y hasta de naciones se generan porque algún bocón habló sin pensar lo que iba a decir. ¿Cuántas declaraciones de guerra? ¿Cuántas declaraciones de odio? ¿Cuántas declaraciones de conflicto? ¿Cuántos conflictos se generan porque alguien no mide las palabras, no piensa para hablar? A veces en una casa está todo tan tranquilo, está todo tan bien, todo el mundo sentado a la mesa, comiendo en comunión, en intimidad, viviendo un lindo momento, hasta que un bocón habla cosas que no debe decir. Y ya despierta un relajo, y ya se complican las cosas, y alguien ya se levanta de la mesa llorando, y alguien ya se queda en la mesa malo, y alguien ya tira el plato, y bueno, en fin, usted conoce más que yo eso. Pero ciertamente, si usted busca a la vuelta de la mesa la razón por qué se produjo aquello, usted encuentra un bocón. Alguien que habló en lo que no debería hablar, alguien que habló sin pensar, y alguien que difícilmente va a tener la capacidad de volver atrás y decir, escuchen, perdónenme, yo me equivoqué, yo hablé cosas que no debía, perdonen, vamos a volver a la intimidad. No, normalmente el que se equivoca se hace el malo, patea la mesa y se retira y deja a todo el mundo carbonizado. No sé si usted tiene la mala dicha de convivir con gente así, pero le digo la verdad, si no es su caso, agradezca al cielo por eso, fue bondad de Dios para con su vida, pero yo conozco mucha gente que tiene esta mala dicha de vivir con gente que reclama por todo. La mujer llegó temprano al trabajo, reclama. La mujer llega tarde al trabajo, reclama. La mujer va a trabajar, reclama. La mujer no va a trabajar, reclama. ¿Cuánto bocón hay que no piensa lo que va a decir y así genera conflictos? Conflictos que después la misma persona no tiene la capacidad de resolver los problemas. La Biblia habla de la mujer sabia que edifica la casa, ¿no? Y ciertamente esa mujer es una mujer que teme a Dios y que piensa lo que va a hablar. Y ya oí mucha mujer decir, yo iba a comentar algo, pero no lo comenté porque mi marido es medio complicado con eso. Pero yo conozco mucho hombre sabio también, que a veces tiene que lidiar con una mujer insensata, imprudente y complicada. Y el hombre da las honras de ser un hombre temeroso de Dios y piensa mucho, 4 o 5 veces lo que va a hablar y a veces hasta desiste de hablar para no generar problemas. Yo de mi parte siempre le digo, yo tengo una corazonada que me ha venido de mucho tiempo a mi corazón de pensar qué voy a ganar con lo que voy a hablar. Hay cosas que uno no gana nada y solo se complica la vida, mejor no decirlo. Y la Biblia enseña exactamente eso. La boca de los impios derrama malas cosas.
Y lo peor, dice, Jehová está lejos de los impíos. Esto es algo que debería inspirar cuidados y llevar al hombre a tomar actitudes, porque nadie quiere estar lejos de Dios. Mas es la propia Biblia la que enseña que Dios está lejos de los impíos. El impío comienza a hablar, Dios se manda la mula, ¿no? Comienza la reyerta, la discusión, el conflicto, Dios sale de la casa. Y es por eso que tantas cosas malas pasan en familias, en ciudades, en países, en casas, en empresas, porque donde haya el relajo ese de la discusión, de la falta de entendimiento y de la falta de sabiduría al hablar, Dios ciertamente no se hace presente. El versículo 29 de este Proverbios 15 dice, mas Él está lejos de los impíos, mas Él oye la oración de los justos. Bueno, esto es un atractivo y es un desafío. Imagínese que usted como justo tiene la capacidad de cambiar una casa, o de cambiar la realidad de una familia, o de cambiar la realidad de un apellido, o de cambiar la realidad de una ciudad, o de una empresa, o de un lugar donde usted está. Como pastor, y pidiendo a Dios. La Biblia dice que Dios está lejos de los impíos, mas que Él oye la oración de los justos. Nada mejor que ser oído con Dios. Porque cuando Dios escucha el clamor, la oración, el pedido, la súplica de alguien que es temeroso de Dios, ciertamente Dios va a mover su mano de poder y Dios va a cambiar cosas, Dios va a alterar cosas, Dios va a transformar cosas y hasta personas. Y ciertamente la vida de una persona que hace esto va a ser mucho más suave, mucho más tranquila, mucho más llena de gracia y el amor va a ser presente en su corazón y en sus palabras. Rodríguez Vargas, Isabel, por acá, buen día, pastor, cocinando, escuchando la palabra de Dios. Gracias, mi Dios, por un día más, que Dios lo bendiga. Y mi amigo Jorge Andrés Botino, desde España, me dice, bendiciones, pastor, fuerte abrazo, tanto tiempo. Yo sigo acá, el que desaparece es usted. Todos los días, de lunes a viernes, estoy acá. Mismo que Fernando me pelee, yo siempre estoy presente acá. Solo sábado y domingo que estoy por otros rumbos y no puedo estar. Asimismo, en Facebook a veces hago algún pronunciamiento, alguna live los sábados o los domingos, como para marcar el tiempo de la gente que está expectante. Y eso ha sido un tiempo de bendición para muchos. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Bueno, qué importante eso. Qué importante tener buenas noticias. La Biblia habla de las buenas noticias. Este capítulo 15 de Proverbios, el versículo número 30, la parte B, dice, la buena nueva conforta los huesos. ¿Qué necesidad hay de que nosotros seamos portadores de buenas noticias? Ahora examínese y vea la realidad. La mayoría de las personas ya repitieron 20 veces para 20 personas diferentes o para grupos de personas, ya divulgaron en el Facebook, ya proclamaron eso en el Instagram, ya metieron eso en el YouTube y en las páginas de internet que manipulan la historia de algún accidente que hubo, de alguien que se mató, o de alguien que mató a alguien, o de un comercio que fue robado, o de una situación catastrófica que está sucediendo, o un hospital que no tiene más lechos, o un hospital que no tiene remedios, o un gobierno que ya no sabe lo que hacer con su país. Todos los días, el espíritu de crítica y de juicio recorre el país. Y es por eso que hay tanta gente que tiene problema de huesos. Huesos, él no se refiere solo a los huesos del esqueleto, pero el escritor bíblico está hablando de lo más de adentro. Usted no ve ningún dedo, ningún hueso expuesto, significa hueso es la parte de adentro.
Muchas veces la Biblia trata a los huesos como la parte interior del hombre. Muchas veces la Biblia trata a los huesos como el espíritu del hombre. Muchas veces la Biblia trata a los riñones como la parte más interna del hombre. Eso hace parte de las escuelas del judaísmo que tuvieron en determinados tiempos la idea de que el espíritu del hombre estaba en algún lugar del cuerpo. Entonces decían, hubo mucho tiempo que hablaban de los riñones, y la Biblia habla de riñones. A veces en alguna historia se habla de los huesos como la parte más de adentro del hombre. Lo que el escritor bíblico quiere decir es que la buena noticia conforta el interior del hombre. Y qué lindo es cuando usted recibe una buena noticia. Y qué complicado es cuando usted se hace un propagador de mala noticia. Porque conforme lo que la boca habla, así está la abundancia del corazón del hombre, también lo dice la Biblia. Y cuando uno es portador de malas noticias, uno no está solo diciendo que uno mira la televisión y que propaga lo que escucha o lo que ve, mas uno está diciendo que nuestro corazón está envenenado con un montón de malas noticias. Se murió fulano, se enfermó fulano, el COVID mató 5 más, no hay más remedio, ya no hay más esperanza, este gobierno va a caer. Y bueno, y todos los días hablamos eso, el accidente de la esquina, el marido que mató a la mujer que traicionó a fulano. Usted debe haber sido ya acribillado, redondamente ametrallado por malas noticias de su día a día. Sin hablar de gente que durmió mal, durmió con los pies afuera y que ya propaga un clima de alboroto alrededor de su persona. ¿Por qué? Porque solo habla lo malo y a veces no tiene noticia para contar, pero sus gestos, sus palabras, sus actitudes, sus respuestas son siempre motivos para que un alboroto crezca y para que una mala noticia se propague. Usted ve cuando un alborotador se despierta y luego el hijo dice en la escuela, mi padre estaba loquito, hoy se peleó con mi mamá, ¿no? Y la hija ya dice, ay, voy a volver a casa al mediodía, ojalá que mi papá se haya calmado. Son las actitudes de la gente que vive marcado por un alborotador, por alguien que codicioso, quejoso, solo propaga, expande, multiplica y hasta cría las noticias malas o las malas cosas para contar. El Evangelio nos llama a ser propagadores de la buena noticia. Es más, el Evangelio significa buenas nuevas, porque hay buenas nuevas de salvación, hay buenas nuevas de transformación, hay buenas nuevas de prosperidad, hay buenas nuevas de edificación, hay buenas nuevas de acciones de Dios en medio al pueblo para levantar al pueblo, ponerlo en orden, afirmarlo, establecerlo y sanarlo. La gran desdicha es que muchas veces nosotros no propagamos las buenas nuevas, mas somos personas quejosas y propagadores de las malas noticias, de los malos acontecimientos y de las malas situaciones en que estamos viviendo. Yo me acuerdo cuando vivía allí en el Cerro del Marco, era gurí, había una señora que llamaban, los vecinos la llamaban María de los Dolores. Y no es que fuera el nombre de ella, el nombre era apenas María. El problema es que ella era de los dolores. Porque cada vez que usted le preguntaba, hola, buen día, doña María, ¿cómo anda? Ella siempre tenía algo, mi madre siempre se refería a ella, porque la encontraba seguidamente. Y esta doña María decía, ay, aquí estoy loca, dolor en la columna, medio descaderada, mira, un dolor en la rodilla, creo que tengo desgaste en los huesos, me desperté hoy con un dolor de cabeza, sabe que estoy mal de la visión y no estoy oyendo, lo que usted me dijo oí por la mitad. ¡Wow! ¡Cuánta desgracia en un momento solo, en una frase sola! Y a veces uno decía, menos mal que me escuchó un poco, porque si me hubiera escuchado bien, me había propagado un barril, un tanque de guerra, un océano de malas noticias. Tenemos que aprender a contarle a Dios el mal momento que estamos pasando, pero a los otros tenemos que ser propagadores de palabras de fe y de buenas noticias. ¿Cómo anda usted? Bien, gracias a Dios. Pero me dijeron que está en lucha. Luchando estoy, pero venciendo voy. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo el que nos fortalece. Hay gente que dice, cuando usted le pregunta, ¿cómo le va? Yo tenía un amigo que decía eso siempre. ¿Y cómo anda? Y me decía, por suerte bien.
Por suerte, bien. El problema es que la suerte cambia, amigo. Uno no debe depender de la suerte. A veces la suerte va para acá, a veces la suerte va para allá, ¿no? Ya se dice, hay un día de la caza y un día del cazador. Uno no puede depender de la suerte. Uno tiene que depender de Dios. Y uno tiene que aprender a decir, ¿cómo le va? Gracias a Dios estoy bien. Yo soy medio exhaustivo en ese principio. Medio golpeador en ese principio, ¿no? La Biblia llega a decir que Dios, en alguna versión bíblica, no es en todas, pero en alguna versión dice que Dios ha cambiado nuestra suerte. O sea, teníamos una mala suerte o teníamos una suerte que cambiaba, pero Dios ha cambiado la suerte, porque Dios ha tenido pensamientos respecto a nosotros, y los pensamientos de Dios respecto a nosotros hablan de bienestar, hablan de bendición y hablan de favor. Tenemos que tener una boca de acuerdo a lo que nuestro corazón está lleno, y nuestro corazón tiene que estar lleno del favor de Dios, de la dádiva buena de Dios. La Biblia dice que todo lo bueno, todo lo que conviene, viene de arriba, viene del Padre de las luces. La Biblia dice que es Dios el que da aliento, vida y todas las cosas. Significa, todo lo que tenemos viene de Dios, es Dios el que nos da. A no ser que usted tenga algo que usted diga, mire, este traje fue el diablo que me dio. A no ser que usted diga, mire, este auto fue el capeta que me dio, fue el coludo que me dio, ¿no? Pero ciertamente usted no dice. Pero uno tiene que aprender a decir que todo lo que tengo es Dios que me lo ha dado. Si Él no me dio directamente, Él me dio la capacidad de tener. Él me dio la capacidad de luchar, de conquistar, de avanzar, de vencer. La Biblia dice eso. Cuando la Biblia habla de David, dice, y la buena fama de David se extendía por donde quiera y por todos los lados, porque Dios le daba victorias a David por donde quiera que él iba. Tenemos que ser propagadores de buenas noticias porque ellas son refrigerio para los huesos. Y acordarnos que si hablamos como justos, Dios es el que escucha la oración de los justos. El oído que escucha amonestaciones de la vida. A veces la Biblia te enseña. Y sabe, a veces la Biblia te enseña a través de una persona. Y de repente una persona le va a decir, Fernando, no tenés que hablar así, Claudio, no tenés que hablar así, Graciela, no tenés que hablar así, no tenés que hablar así, ¿no? Y uno tiene que aprender a recibir el conocimiento que es derramado por alguien sobre nuestras vidas, para que aprendamos a ser personas mejores y alcancemos así la condición de propagar palabras de justicia, de verdad y de vida. Una decisión tiene que marcar nuestro corazón y es dejar la queja, la ingratitud, el resentimiento, esas cosas que no llevan a nada y que solo traen pérdidas para nuestras vidas. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Uno tiene que aprender a aprender con la corrección. Yo hice esto, Dios me empujó la oreja, me bajó el mango, no lo hago más. ¿Cuánta gente que por un error cayó a la cárcel? ¿Cuánta gente que por un desvío de conducta cayó a la cárcel? ¿Cuántas veces alguna persona adulteró, se prostituyó, robó, mintió, engañó, defraudó? Por un error de la vida, porque humanos estamos sujetos a los errores. Mas a veces la corrección, a veces el castigo lo hizo recapacitar. Y yo he visto personas que han salido de la cárcel diciendo, acá no vuelvo más. Como diciendo, mi actitud nunca más me va a llevar a estar preso. Me hace acordar el amigo de un hermano que estuvo con nosotros mucho tiempo y que ya se ha ido con el Señor, don Walter. Y el hijo de él tuvo un tropiezo que le costó mucho y que le costó un tiempo guardado y que le costó mucha tristeza al corazón de su padre. Pero cuando ese joven salió, luego de haberse equivocado y pagado su pena, él le dijo, papá, acá no vuelvo más. Y eso me pareció bárbaro. Y don Walter, que Dios lo tenga y lo tiene, me lo contaba con un cierto orgullo desmedido. Mi hijo se equivocó, mi hijo pagó, decía, pero mi hijo cuando salió del carancho dijo, acá no vuelvo más.
no vuelvo más. ¿Por qué? Porque había decidido corregir su vida y porque el castigo, la corrección, la enseñanza lo había hecho cambiar de postura, de visión y lo había llevado a la decisión de acertar sus pasos con la vida. El versículo 32 de este capítulo 15 de Proverbios dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. O sea, el que no acepta la corrección, él mismo está diciendo su alma no vale nada. ¿Por qué? Porque va a ir para el infierno, porque no corrige. Va a ir para la cárcel porque no se corrige. Va a perder todo porque no valoriza lo que tiene. Va a sembrar problemas en su vida porque habla mal. Entonces hay que aceptar la corrección y esa corrección va a traer buen entendimiento a nuestra mente y nos va a hacer personas mejores. No yo mejor que Juan, mejor que Pedro, mejor que aquel o mejor que el otro, pero yo mejor que yo. Yo hoy siendo mejor que ayer y yo buscando prosperar en las cosas que Dios tiene para mi vida. Ese es un desafío que tenemos que encarar, enfrentar y vivirlo y disfrutarlo. Cuando alguien me dice: ¿y cómo anda, pastor? Yo siempre digo: peleando. A veces estoy peleando con alguien de afuera, a veces peleo con león, a veces con un dragón, a veces estoy peleando con la serpiente, a veces con el escorpión, pero muchas veces yo estoy peleando conmigo mismo. Y el otro día Nara, mi amiga obrera de la iglesia, recordaba una oración que hice en determinado momento en el MBC, que la había bendecido mucho y que la había sacudido. Y ella me dijo: yo me acuerdo cuando el pastor oró diciendo: Padre, defiéndenos de nosotros mismos. A veces tenemos que pelear con nosotros. Y a veces tenemos que aprender a defendernos de nosotros. Y a veces tenemos que pedir que Dios nos libre del hombre malo. Pero a veces ese hombre malo somos nosotros. El que escucha la corrección tiene entendimiento, mas el que menosprecia la corrección, la disciplina, menosprecia su alma. Y este capítulo 15 termina diciendo: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Alguien que quiera ser levantado tiene que saber humillarse. Alguien que quiera ser levantado tiene que saber servir. Si uno no sirve a nadie, ¿para qué Dios lo va a levantar? ¿Para molestar a los otros? Pues uno tiene que aprender a servir, tener un corazón de hijo para con Dios, más de siervo para con sus hermanos. Y aquel que aprende a servir a los hermanos ciertamente va a ser levantado por Dios como instrumento de su actuar, de su mover y de su venir. Y que Dios nos dé la sabiduría y la capacidad de ser transformados por Él en un hombre sabio, en una mujer sabia, temerosa de Dios y con sabiduría en nuestro corazón y en nuestros labios. Es mi deseo para su vida y para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, pues así como la Biblia lo dice, así yo le creo de verdad. Los bendigo, en el nombre de Jesús. Nos encontramos mañana, Dios mediante, al mediodía por la Columbia FM. Chau, chau. Hay un nuevo tiempo para tu vida, tiempo de estar arriba.